partir de aquí todo es toxicidad. Buenas y bienvenidos a una semana maravillosa para el mundo de los videojuegos, ya que se lanzan dos de los títulos más importantes que hemos visto en muchísimo tiempo de manera oficial. Uno de ellos es Starfield, del cual vamos a hablar a continuación en base a diferentes polémicas que se han desmentido durante las últimas horas. Y más allá de eso también tenemos que dar una serie de datos y también de Square Enix, concretamente de un par de rumorcitos de las últimas horas que seguro os interesan mucho. Pero el que lamentablemente parece que no está interesando demasiado, al menos en videoconsola, es Baldur's Gate 3. ¿Por qué digo esto? Porque vosotros seguramente no sepáis o no hayáis sido conscientes de que este videojuego ha tenido un acceso anticipado, ha tenido un Early Access hace 2 días. Desde el día 2 este videojuego ya lo podría estar jugando la gente de PlayStation 5. Sí han salido algunos análisis y por supuesto alguno por ahí suelto ha compartido alguna captura, pero ¿sabéis qué? Toda esta comunidad sana, toda esta gente que se subió al carro de este videojuego cuando pensaban que era exclusivo, resulta que no lo están comprando, resulta que no están poniendo esa pasta encima de la mesa, resulta que el acceso anticipado único del que se está hablando es de Starfield, el cual la gente se ha puesto dinero encima de la mesa para poder disfrutarlo de manera anticipada, y eso que de hecho sale día 1 en el Game Pass, con lo cual no te fuerzan a comprarlo. En fin, simplemente prioridades. Y precisamente hablando de Starfield y de exclusividades, tenemos que ir con una lista bastante curiosa, bastante tóxica y bastante calentita que nos han mostrado durante las últimas horas. Como estáis viendo en pantalla, Starfield se ha convertido en el juego exclusivo más visto de la historia en la plataforma morada. Ya sabéis cuál es, una plataforma de retransmisión para streamers donde precisamente tienes las grandes audiencias. Pues Starfield lo ha superado absolutamente todo. No es el videojuego más visto de la historia, ese creo que es Minecraft también de la propia Microsoft, pero dentro de lo que son las exclusividades de sistema y demás, pues es el título más visto y disfrutado, en este caso superando a videojuegos como The Last of Us 2, incluso ha superado lo que son las viewers de uno que es multiplataforma como Baldur's Gate 3 o también de God of War, Ragnarok y Spider-Man, que no es poca cosa teniendo en cuenta lo grande que es esa licencia y lo mucho que ha trascendido más allá del mundo de los videojuegos. Pues Starfield, como digo, lo ha superado absolutamente todo. Pero la cosa no se queda ahí, y es que este videojuego, como bien sabéis, hace poco tuvo pues unas reseñas bastante curiosas en Steam, que de hecho nos llevaban a tener una friolera cifra de 236.000 jugadores activos en todo el mundo de manera simultánea, y eso la verdad que es bastante llamativo, sobre todo porque se trata de un acceso anticipado, no se trata del videojuego completo. Pues la cosa ha ido todavía un paso más lejos. Durante el día de ayer tuvimos otra cifra que de hecho superaba la anterior. 245.000 jugadores simultáneos tuvo Starfield en Steam. Estos son datos, no es una opinión. Ok, esta cifra pues vuelve a ser todavía mucho más llamativa, porque lo normal es que el primer día sea de mucho furor y luego las cifras pues vayan bajando, pero Starfield ha hecho todo lo contrario, ha subido de audiencia, y eso de hecho se supone que es que mantiene a los que tiene y mucha más gente se ha querido comprarle el acceso anticipado. Una auténtica locura, lo cual nos deja una breve reflexión que quiero dejaros en un pequeño espacio. Y ojo, porque de hecho yo os comenté en este canal precisamente que meterse con Starfield, hacer el hateo con este videojuego y sobre todo hacer lamentables artículos de prensa analizando este título, diciendo que no va a pasar a la historia ni va a tener ninguna clase de trascendencia, era una malísima y pésima idea. Y no necesariamente porque me tenga que basar en estos números básicamente lo que dicen es que la ola de Starfield es algo absolutamente imparable, superando a grandes videojuegos exclusivos que han tenido un marketing absolutamente desmedido y también algunos de ellos son bastante sobrevalorados. La cuestión precisamente es que este videojuego, como ha pasado con los anteriores títulos de Bethesda, lo rompen absolutamente todo, trascienden a lo largo de los años. Starfield de hecho va a ser una vara de medir durante los próximos tiempos, que va a ser utilizada de manera bastante recurrente. Cuando el año que viene se lance Star Wars Outlast, cuando a final de año se lance Avatar, si no pasa nada,
pues van a ser videojuegos siempre comparados con Starfield, siempre. Todos los videojuegos que tengan temas de viajes espaciales, grandes mundos abiertos y demás, se van a comparar sistemáticamente con Starfield y os digo yo, perderán en la mayoría de casos. Básicamente porque, salvo que tú prefieras los típicos videojuegos más guiadetes, más rollo película, más rollo todo scripteado y no un videojuego completamente libre con opciones de diálogos infinitas, pues ahí es donde ya va a cambiar muchísimo la cosa. Y eso es así, tenerlo muy presente, porque algunos lo único en lo que se van a apoyar es en la nota de Metacritic, pero a la hora de analizar la profundidad de un videojuego, uno va a ser un buen videojuego de su año y otro, que es Starfield, va a ser un videojuego de generaciones. Eso tenerlo muy presente. Eso va a ser así durante muchísimo tiempo, como ya sucedió con Skyrim, como ya sucedió con Fallout. Son videojuegos que van mucho más lejos de todo eso. En fin, yo entiendo que algunos medios de comunicación han quedado marcados de por vida y de hecho, en cierto modo me alegro de que la gente haya tomado nota y haya empezado los bloqueos sistemáticos a toda esta gente, porque es que no vale la pena. Pues justamente uno de los argumentos que se esgrimían en varios de estos análisis en contra de Starfield era precisamente el hecho de que tú cuando viajas por el espacio no tienes completa libertad, como que tú estás encerrado en una pequeña caja de arena, como quien dice, y no puedes acercarte a los planetas. El caso es que eso ha sido completamente desmentido. En primer lugar, también remarcar que en Starfield tú cuando estás delante de un planeta, si dejas la nave quieta puedes ver cómo el planeta gira, digamos a un tiempo real, ¿no? Que incluso ves cómo va cambiando la climatología y esa clase de cosas. Simplemente échale un vistazo porque así sucede. El caso es que en cuanto a lo que son los viajes, hemos comprobado a través de usuarios como Alana Pierce, que también trabaja en Santa Mónica de God of War, que si tú tienes tiempo libre, por supuesto, y te quieres acercar a un planeta de manera natural, con un viaje normal, sin tener que hacer el desplazamiento rápido, lo puedes hacer. Te va a llevar unas cuantas horas, pero de hecho es algo que desmiente totalmente a la prensa. Y ya sabéis que nuestra querida comunidad sana, nuestra querida élite del gaming, no se ha tomado esto absolutamente nada bien. Resulta que, ojito con esto, a Alana Pierce la están increpando, básicamente por decir la verdad sobre el videojuego, por decirte, oye, que sí que te puedes acercar a un planeta sin ninguna clase de problemas haciendo un recorrido normal, solo que si quieres viajar más rápido, pues obviamente para eso tienes el viaje rápido, ¿no? Pero de manera natural sí te puedes acercar como si fuera una simulación realista del espacio. Pues la reacción de la comunidad sana ha sido poner tweets como el que estáis viendo en pantalla, además de increparla en su hilo de comentarios, diciéndole que es muy poco profesional. Es extremadamente poco profesional teniendo en cuenta que trabaja para PlayStation Studios. Y esto poco menos que la están llamando traidora, no sé qué, no sé cuánto. Incluso mencionan a Hermen Hulst, líder de PlayStation Studios, y a Cory Barlog, líder de Santa Mónica, donde ella trabaja, no sé. Supongo que con la intención de que la despidan, en un delirio ya muy habitual en toda esta gente. Esto es lo que se llama tapar el sol con un dedo, ¿ok? Esto es lo que se llama decir, pues mira, yo quiero ver que Starfield es malo, me da igual que me lo muestres, si me lo muestras es que eres muy poco profesional, o eres una mala persona, o eres algo así. ¿Veis un poco cómo funciona la cabeza de esta gente? Y veis, porque os digo muchas veces que esta gente lo mejor es bloquearla y dejarla en el ostracismo, al igual que a ciertos medios de comunicación, porque da igual lo que le enseñes, da igual lo que les digan, ellos no van a cambiar de idea porque ya se han metido en esa guerra de una manera tan enfermiza que están llegando a este punto. La cuestión es que Starfield ya no lo va a parar nadie, y es bastante curioso porque a Starfield se le están pidiendo cosas que jamás se le han pedido a un videojuego, y es que sean mucho más de lo que quieran ser. Starfield obviamente puede tener alguna cosita juzgable, como por ejemplo el sistema de navegación que te tienes que estar metiendo en un menú cada 2×3. Eso yo lo puedo juzgar y eso yo lo puedo tener como una especie de punto negativo. Pero la cuestión es que sobre este videojuego te deja la posibilidad de viajar a cualquier punto del planeta sin limitaciones y de hecho también te deja viajar por el espacio sin limitaciones, como ha demostrado la buena de Alana Pierce. Otra cosa es que tú tengas ganas de caminar durante 40 minutos, una hora o de viajar por el espacio durante 15 días para llegar a un planeta. Obviamente la posibilidad está, pero ¿quién se va a detener a hacer eso? En fin, se le piden esas cosas a Starfield, se le pide que sea mucho más de lo que es, teniendo en cuenta que Starfield es un videojuego que está muy por encima de prácticamente todo lo que ha existido en el mundo de las consolas, y si no, díganme ustedes un videojuego en consola donde se puede hacer todo esto sin hacerlo genérico, como es el caso de No Man's Sky, que no tiene planetas únicos, sino que son generados en cada momento de manera procedural y que por supuesto no tienen una línea de historia, diálogos y demás ramificados como te ofrece Starfield, además de las posibilidades RPG, obviamente. La cuestión es esa.
Aquí, si vamos a tener esta clase de veremos cuando salga Spider-Man 2, Alan Wake 2, yo quiero un mundo abierto completo y absoluto. A mí no me limitas ni me pongas paredes invisibles. El mundo completamente abierto, digo, si queréis ser consecuentes con todas vuestras críticas. Y vamos a dejar atrás a Starfield y concretamente vamos a hablar de Square Enix y de la franquicia Final Fantasy. Pero ojito que es bastante interesante lo que tengo que comentar. Precisamente, hablando de cosas que son criticables, recordad que Square Enix en su momento hablaba mucho sobre que Final Fantasy XVI no iba a tener ni parche de día 1 ni DLCs, que iba a ser un videojuego lanzado al modelo tradicional, un videojuego completo que no iba a necesitar ninguna clase de añadidos. Pues esto ya sabéis que por una parte sí que nos tuvo que traer un pequeño parche de lanzamiento y luego otros que están todavía por llegar. La cuestión es que esta cosa no se ha quedado aquí, sino que también anunciaron finalmente que este Final Fantasy XVI va a tener 2 DLCs, va a tener 2 expansiones de pago, 2 expansiones que no se ha comentado cuándo llegarán, ni en qué momento, ni tampoco en qué forma, ni tampoco a su vez qué es lo que van a acabar abarcando. Ok. Eso por un lado, Final Fantasy XVI va a tener más contenido a lo largo del tiempo, algo que yo personalmente no considero mala noticia, pero sí que es cierto que la comunicación Square Enix ha estado bastante mal, ha estado digamos desastrosa, porque básicamente han quedado como mentirosos al fin y al cabo, pero en fin. Ahí está eso como dato. Luego, por otra parte, también nos han comentado que ya están trabajando en la versión para PC. Una versión que de hecho renegaban en un principio, incluso nos llegaron a decir que oye, que la versión para PC no, cómprate una PlayStation 5, etcétera, etcétera, pero se ve que los números no les están dando demasiado, al menos según nos han reportado varios medios de información, y Square Enix ya está poniéndose a full para esa versión. Ok, eso sí, tampoco se ha comentado necesariamente cuándo va a llegar la versión de PC. Muchos están dando por hecho que será durante el mes de enero, que es cuando acaban los 6 meses de exclusividad, pero teniendo en cuenta los precedentes de Square y su pésima optimización en los porteos para PC, no me extrañaría que se quisieran tomar un poquito más de tiempo. Así que, entendemos, primera mitad de año 2024 ya podríamos tener Final Fantasy XVI disponible en nuestros PCs. Ahora que salgan otras consolas es otro tema. Pero la posibilidad está más abierta que nunca, básicamente porque en las últimas horas el filtrador, el que comentó en su día que Persona 5 Táctica y también Persona 3 Reload no solamente existían, sino que también iban a llegar a Xbox y a Game Pass, nos ha comentado un detalle bastante peculiar. Y es que según ha podido conocer, la próxima consola de Nintendo, llaméis Switch 2, llaméis Super Nintendo Switch, llaméis lo que os dé la gana, resulta que va a tener de lanzamiento Final Fantasy VII Remake. Y recalco, esta información la ha dado una persona que tiene pues unos precedentes bastante buenos en cuanto a lo que toca industria japonesa. Y esto la verdad que es bastante llamativo. Yo generalmente no me suelo tragar ninguna información que provenga de medios cercanos a Nintendo y demás, porque cuando hablan de la segunda consola, de la futura consola, casi todo acaba siendo absolutamente paja. No tiene ninguna clase de valor, al menos bajo mi punto de vista y opinión personal, en vista a los precedentes. Ok. La cuestión es que esto obviamente también da la posibilidad de que este videojuego esté en más plataformas como por ejemplo Xbox. Ok. Y aquí es donde entra la siguiente cuestión. Square Enix ya está abriendo la mano de manera definitiva a todas las plataformas, se está abriendo la mano a dejar atrás las exclusividades. No sé si esto es algo que se puede aplicar también a Final Fantasy XVI, pero yo en su momento os comentaba que de Square Enix no esperaría absolutamente nada en cuanto a que ciertos videojuegos exclusivos de PlayStation llegasen a Xbox o a consolas de Nintendo, básicamente porque funcionan como funcionan básicamente a quien le dé dinero primero, él se queda el videojuego. Parece que eso está cambiando. Recientemente llegaron al acuerdo con Microsoft y el año que viene tendremos Final Fantasy XIV en Xbox, y también dicen que van a llegar nuevos videojuegos no disponibles, incluso por supuesto algunos que se lancen en el futuro. La cuestión obviamente es que no haya contrato de por medio, que es un poco la barrera que siempre ha tenido Square Enix en este sentido, pero es una barrera que ellos mismos se han querido poner. De Square voy a repetir siempre lo mismo, es una compañía que lo fía todo demasiado a los 4 videojuegos de siempre, al Final Fantasy de turno, al remaster de turno y quizá pues algún que otro videojuego pequeñito de corte Octopath Traveler, porque no son muy caros de hacer y a poco que vengas pues le sacas pasta, pero no te vale para sostener una compañía tan gigantesca como lo era Square Enix, al menos en su día, ¿no? Porque al final ha tenido que vender parte de ella y el resto pues lo está invirtiendo que si en chorradas de NFTs y esa clase de cosas. Square no puede seguir dependiendo solamente de una franquicia, y si lo vas a hacer, lo que menos puedes hacer es
exclusivizarla, ¿no? Es decir, hacerle una franquicia únicamente de una plataforma, con lo cual estás jugándote tu dinero a que solamente una comunidad disfrute del videojuego y a que las ganancias provengan de un solo sitio. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con Square. Os traeré esta información conforme vaya saliendo, porque sí, dentro de poco es la Tokyo Game Show y ahí podríamos tener sorpresas. Justamente la famosa Tokyo Game Show será durante este mes de septiembre, ya lo sabéis, entre los días 21 y 24, y tenemos ya incluso lo que son los diferentes horarios y las compañías que van a estar presentes. Por ejemplo, Xbox, que es lo que más solemos tratar en este canal, estará en la Tokyo Game Show el día 21 a las 18 horas, a las 6 de la tarde, entre las 6 y las 7 de la tarde, en un programa de 1 hora, horario Japón. ¿Esto qué significa? Pues que en horarios como España, en lo que toca la península, lo tendríamos en torno a las 11 de la mañana, 10 en Canarias. Ciudad de México, por ejemplo, tendría esta programación a las 4 de la mañana, ojito con esto, 4 de la mañana del día 21, evento de Xbox en la Tokyo Game Show, y en horario, por ejemplo, Chile, lo tendríais a las 7 de la mañana, más o menos aproximadamente. Os iré actualizando estos horarios conforme haya alguna novedad, pero en principio ese sería el plantel para lo que es la transmisión, que seguramente nos traiga nuevos videojuegos para Xbox. La cuestión es que la cosa no se queda ahí. Ese mismo día tendremos también a Sega y Atlus 1 hora más tarde, justamente después del evento de Xbox viene el de Sega. Luego tendríamos a Level 5 y luego tendríamos a Koei Tecmo y Capcom, prácticamente todas las horas siguientes. Ese día va a ser una auténtica pasada y vamos a tener noticias a prácticamente todas las horas. Pero la cosa va todavía bastante más lejos. Tenemos al día siguiente, por ejemplo, a Hoyoverse y también a Square Enix. Aquí Square Enix podría dar alguna clase de noticia o la daría Xbox previamente, no lo sé, podemos comentarlo. Luego al día siguiente tendríamos a varias compañías quizá menos conocidas, pero luego el último día sí que tendríamos disponible pues programas como por ejemplo los de Konami y demás que ya han sido revelados. Konami, por cierto, solamente va a enseñar la Metal Gear Collection dentro de lo que toca ese universo, aparte de otros videojuegos, pero absolutamente nada de ese Metal Gear Solid 3 Remake, que podremos verlo durante el próximo año. Por cierto, ¿conocen ustedes el origen del sándwich? No de la palabra en sí, que de hecho creo que significa como pueblo arenoso, no sé qué historia, pero bueno. El sándwich en sí mismo, lo que es ese bocata que tanto nos gusta, proviene de precisamente el conde de Sandwich, John Montagu. Este señor resulta que es que le gustaba mucho el juego, ¿vale? Le gustaba mucho estar tirando los dados todo el día, era como el Starfield de aquella época, ¿no? Y la cuestión es que él le pedía pues a sus sirvientes, a sus criados, para no tener que levantarse a comer, que le trajesen pues un par de rebanadas de pan con un trozo de carne en medio a tomar por saco. Con eso le valía y comía así. Y luego pues todos los demás nobles de la zona, precisamente cuando le veían hacer eso, decían, oye, pues esto mola, la verdad. Y empezaron como a patentarlo un poco por las diferentes tierras hasta que ya hoy en día lo conocemos precisamente como sándwich, porque viene precisamente a su vez, valga la redundancia, del conde de Sandwich. En fin, pequeño dato curioso y tóxico, del que por supuesto podéis dejar vuestra opinión en la caja de comentarios como de todos los demás temas. Y os invito como siempre a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.